siento feliz al verlo aquí. No me quiero apartar ni tampoco alejar. Oh Señor, guíame para poder llegar hasta donde tú estás. Oh Señor, guíame, hoy me siento feliz. Aleluya. Aleluya, precioso su nombre. Precioso y bendito es su santo nombre. Alábale, alma mía. Alábale y no olvides ninguno de los beneficios. Alábale, alma mía. Y no olvides ninguno de los beneficios, ninguna de sus bendiciones. Gloria a Dios. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos ven en las redes sociales. La paz de Jesucristo sea con ustedes. La paz de nuestro Señor Jesús esté prosperándoles, esté bendiciéndoles, esté trayéndoles abundancia, esté trayéndoles a cada uno de ustedes aquello por lo cual el Señor fue a la cruz, la salvación. Que el Señor Jesucristo les edifique, les prospere. Saludo a todos los hermanos que lo ven en las regiones de Centroamérica, las regiones de Sudamérica, las regiones de los Estados Unidos, los hermanos que nos ven en España, los que nos ven en Ecuador, los que nos ven, amados hermanos, en Chile, en Costa Rica, Panamá, los que nos ven en San Salvador, en Colombia, en Guatemala, los que nos ven en Los Ángeles, California, en Texas, en McAllen, en Nueva York. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Todos aquellos hermanos que nos ven, la paz de Cristo sea con ustedes. Y recuerden, ninguna obra que hagamos, ninguna que hagamos para el Evangelio, recibirá su recompensa si nosotros no claudicamos, si somos pacientes. Bien, esta mañana continuaremos con la predicación que quedó, la segunda parte de la predicación de Juan 3:6. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero lo que es nacido de la carne, carne es. Juan 3:6. San Juan 3:6. Padre Santo, en el nombre misericordioso de nuestro Señor Jesús, Padre, venimos, Padre, a pedirte. Ven yo a pedirte, Padre. Dona, por favor, la sabiduría. Edifica, Señor, con tu sabiduría nuestro templo. Edifica con tu sabiduría, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Con tu Espíritu nos redarguya, nos exhorte, nos reprenda. Aquí estoy, Señor, listo para recibir la vara de la corrección. En Jesús lo pido. Amén. Lo que es de la carne, carne es. Carne es. Y las obras de la carne nosotros ya las conocemos. Las obras de la carne edifican para la muerte, es decir, haga de cuenta que está usted edificando el sepulcro. Repite conmigo la palabra sepulcro. Ahí el ataúd. Las obras de la carne sirven para edificar nuestro ataúd. Pero los verdaderos hijos de Dios proceden de la regeneración espiritual, es decir, que los que han nacido del Espíritu, Espíritu son. Jesús dijo claramente en su palabra, por sus frutos los conocerán, por sus frutos los conoceréis. Pero que estos hijos, los hijos que han nacido del Espíritu, que de alguna manera comuniquen algo de su santidad, de la santidad que hay en ellos, es una bendición especial de Dios. Es decir, amado hermano, que todo hombre que predica el Evangelio y lo que el hombre está predicando, es decir, aquello que él está comunicando, a la iglesia, es de santidad y bendice y edifica a la iglesia. Eso no es por bien del hombre, hermano. Es una bendición de Dios que el hombre pueda edificar, que Dios pueda utilizar al hombre para edificar, así como Dios utilizó a dos hombres para edificar el tabernáculo, para edificar el arca del pacto, para edificar el templo. Dios no utilizó a todos los hombres, no. Ahora,
porque es una bendición de Dios, a fin de no hablar el hombre para sí mismo en su vanagloria, de no hincharse en su vanagloria. Pero para no hablar de esto sin fundamento, debemos de saber que el pecado es una corrupción y una perversión difundidas en todas las partes del alma, y además produce en nosotros lo que la Escritura denomina obras de la carne, como lo expone San Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 19, las obras de la carne. El hijo que ha nacido del Espíritu no puede producir las obras de la carne, porque el Espíritu lo impide. Gálatas capítulo 5 versículo 19 en adelante dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Repite conmigo la palabra evidencia. Son evidentes, no videntes, hermano. Las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. ¿Ha visto usted algunas hermanas bien vestidas con ropas bien apretadas? Sensualidad. Y digo, ese es un pequeño ejemplo, Idolatría, hechicería no es brujería. Hechicería y brujería son dos conceptos muy diferentes. Enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos. Yo le encargo de tarea que usted busque el significado de lo que es sectarismo o sectas. Envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, dice la palabra de Dios. Como ya lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amigo. Los que practican tales cosas, you drop your ID. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. A saber, después de todo esto, a saber que de tal manera estamos corrompidos en todas las partes de nuestra naturaleza. Es decir, que la carne está corrompida en todas las partes de su naturaleza, y que es por esto que esta corrupción nace en nosotros, y por esta corrupción es que somos o recibimos un justo título. La palabra dice reos de condenación eterna ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios, el pecador que no se arrepiente es un reo de condenación eterna. Es decir, que va a pasar una eternidad en ese lago de fuego que arde con azufre y fuego. Fíjense qué título tan grande. Ahora, a Dios solo le puede agradar la justicia. A Dios solo le puede agradar la inocencia y la pureza. Usted se dirá, hermano, aquí en la tierra no hay nadie inocente. Bueno, hermano, yo le voy a decir que por eso murió Jesucristo en la cruz. Jesucristo murió en la cruz para ser mi abogado y declararme inocente delante del Padre. Declararme, Padre, ya están lavados los pecados de ese hombre. No hay condenación, hay inocencia en él. No puede ser castigado. Los que hemos nacido del Espíritu, o los que han nacido del Espíritu, por sus frutos los conoceréis. Y el mismo apóstol Pablo clarísimamente testifica que la muerte se apoderó de todos los hombres, y lo miramos la semana pasada, porque todos han pecado. Todos los hombres en la tierra hemos pecado. Ningún hombre en la tierra puede llegar a jactarse que no ha pecado. No. Ningún hombre en la tierra puede decir, no, mira, hermano, yo no he pecado nunca. Romanos capítulo 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos los hombres pecaron. Todos hemos pecado. Por ello dice
dice Jesucristo: yo no he venido a salvar sino lo que se había perdido, y no ha venido a llamar a justos sino a pecadores. Y la Escritura dice que todos pecamos, aunque tú seas un alma muy sofisticada, aunque tú tengas lujos en tu casa y un piso de mármol, está sucio, estamos sucios. Entendamos que nosotros producimos las obras de la carne. El hombre que no ha nacido espiritualmente solo sabe producir las obras de la carne. Ya las dije, Gálatas 5:19. El otro punto que tenemos que considerar es que esta perversión jamás cesa en nosotros. Sí, aunque hayamos nacido en el Espíritu, dice la palabra de Dios: el que esté limpio, límpiese más. Nunca mientras estemos en la tierra podremos llegar a estar lo suficientemente limpios. ¿Eso debe a nosotros de desalentarnos? Claro que no, sino todo lo contrario. El que esté limpio, límpiese más. Debe de alentarnos, puesto que la palabra de Dios dice que sí podemos llegar a limpiarnos más. Oh, hermano, qué preciosa invitación. Por lo tanto, esta perversión no cesa nunca en nosotros, Dios bendiga, sino que de continuo engendra en nosotros nuevos frutos, a saber, aquellas obras de la carne de las que poco antes hemos hablado. Del mismo modo que una planta podrida produce frutos podridos, hermano. De la misma manera en que una planta está generando frutos podridos, me ha tocado ver, hermano, algunas plantas que están infectadas, hermano, ya sea por la tierra, ya sea por los insectos, y esas mismas plantas contaminan sus frutos, vienen contaminados. De esa misma manera es el ejemplo que estoy poniendo. Del mismo modo que un horno encendido echa sin cesar llamas y chispas. Hagan de cuenta que nosotros, mientras estamos en la carne, nuestra carne es como un horno encendido, hermano. El horno encendido está eche chispas sin cesar, está en llama de fuego. Ahora, los que al pecado llaman concupiscencia, la palabra de Dios dice concupiscencia, y ciertamente la concupiscencia es un factor que muchos no hemos logrado discernir. Podría decirse que el hombre completo, entero, de pies a cabeza, está lleno de concupiscencia, o él es pura concupiscencia. Este término está aplicado en la Biblia con el propósito de que entendamos de que no debemos de resistirnos a la verdad. Porque todo lo que hay en el hombre, o todo cuanto hay en el hombre, sea el entendimiento, sea la voluntad, sea el alma, sea la carne, todo está mancillado y saturado por la concupiscencia. Todo. ¿Cuántos hombres no recurren a la brujería, a la hechicería, a la borrachera? ¿Cuántos hombres, oye hermano, me han tocado ver hombres que visten ropa bien ajustada, salen con los kilos de perfume, súper sensuales, hermano, súper sensuales, apoderados por el espíritu de sensualidad? No tiene nada de malo, hola, es bonito, hermano, pero se avientan kilos de perfume. Hermano, son, como les llaman ahora en la actualidad, metrosensuales o metrosexuales. La Biblia nos dice sensuales. Y lo mismo sucede con las mujeres. Todo está mancillado y saturado por esta concupiscencia. Todo el hombre, por ello Cristo vino a morir de una manera tremenda. Ahora, para decirlo más brevemente,
que todo el hombre no es en sí mismo más que pura concupiscencia. El hombre todo completito no es más que pura concupiscencia. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 5. Sí, hermano, si usted es de los que utiliza mucho perfume o no es un metrosexual, tenga cuidado, examínese, hermano. 4:5 dice así: porque, perdón, estoy leyendo como siempre la equivocada. No es justificación, pero estar aquí afuera, hermano, esto es fuego lindo. 4:5, Primera de Tesalonicenses, dice así: no en pasión de concupiscencia, es decir, que no andemos en la pasión de la concupiscencia como andan los gentiles que no conocen a Dios. Nosotros, amado hermano, por gracia, nosotros los que hemos nacido en el Espíritu, si es que hemos nacido en el Espíritu, debemos entender que ya no somos nosotros, sino que Cristo está por nosotros. Es decir, nosotros debemos de representar a Jesucristo aquí en la tierra, y caminar como Él anduvo, en humildad, en mansedumbre, en esfuerzos, en trabajos, sin claudicar, hermano. Tenemos que ser luz de este mundo. No la luz del mundo, no, luz de este mundo. La luz del mundo es Jesucristo. Entendamos pues que todas las partes del alma están poseídas por el pecado. Por esto dije antes que después de que Adán se apartó de la fuente de la justicia, todas las piezas del hombre se encuentran poseídas por el pecado. Todas las piezas, todo lo que compone al hombre se encuentra poseído por el pecado. Mis dedos se van a podrir, hermano, cuando muera. Yo espero que no sea así, ¿verdad? Espero que no sea así. Pero un cuerpo de los de la uña, hermano, el gusano se come hasta las uñas. Hasta las uñas se come el gusano. ¿Sí, hermano? Lo único que deja ahí es el puro esqueleto, y ese se va deshaciendo conforme va pasando el tiempo, hermano, y a veces ni se deshace el hueso. Pero todas las piezas que componen al hombre están poseídas por el pecado. Imagínense nada más, hermano. No, hombre, esto está, pero sigue tremendo. Pero, ¿por qué no solamente, por qué está el hombre tan poseído del pecado? Porque no ha querido entender, hermano, que Jesucristo es el que lo limpia. Hay gente alcohólica que va a los alcohólicos anónimos. Hermano, no te va a servir de nada eso. Digo, es una buena ayuda, pero no te va a ayudar del todo. Necesitas a Jesucristo para abandonar el alcoholismo. Hay gente que va a narcóticos anónimos, neuróticos anónimos, nombre que anónimos, cristianos anónimos. Hermano, no te va a ayudar el anonimato. La única manera de fortalecerte es predicando a Jesucristo, es yendo a la iglesia, prepararte para que salgas a la batalla, a la guerra, como todo guerrero. Un guerrero atrincherado, hermano. No good. Un guerrero atrincherado no puede ayudar. Ahora, no solamente el apetito del hombre es inferior, o la sensualidad, y no solamente el apetito lo trajo a la inferioridad, ni la sensualidad le indujo al mal, sino que aquella apostasía penetró incluso a lo supremo, a lo más interno, a lo más excelente de su espíritu. ¿Cuál apostasía? La desobediencia. Cuando Adán tomó el fruto, ahí vino una apostasía, una separación, y esa separación, esa desobediencia penetró a lo más profundo de su espíritu, a las partes excelentes de su espíritu, y la soberbia penetró hasta lo más secreto del corazón del hombre. Hermano, oye, Satanás le había dicho: mira, cuando tú comas este fruto serás igual a Dios. Caray, seré igual a Dios. ¡Wala! ¡Qué soberbio! La soberbia entró hasta lo profundo de su corazón
puso su silla y se sentó en el corazón. Pero hay tanta gente tan soberbia. A mí no me hables de Dios. Dios no existe. Ya te quiero ver cuando están enfermos tus hijos, tu madre, tu padre, cuando estás enfermo en un hospital. Ya te quiero ver si dices tú que Dios no existe. Ya quiero verlo. Muchos hombres, hermanos, que no han entendido. Claro que Dios existe. Claro que Dios es verdadero. Claro que Dios está a cargo de todo lo que pasa. Pero eres tú el que tiene que darle a Dios el cargo de tu vida. Eres tú el que tiene que darle a Dios el cargo de tu vida. Y cuando tú dejas que Dios salga, cuando tú dejas que Dios se siente, que Jesucristo se siente en esa silla de tu corazón, cuando tú dejas que el Señor se siente ahí, entonces, amado hermano, sale ese orgullo, esa insolencia, esa vanagloria, y entonces empieza a tomar lugar Jesús en tu vida. Pero hoy muchos maestros han demostrado una gruesa ignorancia, así como los gorditos, hermano. Como los gorditos tienen una panza bien gruesa. Así, hermano, han demostrado los maestros una gruesa ignorancia al no dar discernimiento a este asunto del pecado, el cual no tiene su asiento en una sola parte de la vida, sino que en el hombre no hay nada bueno. Pablo decía, miserable de mí, en mi cuerpo no hay nada bueno, no hay nada puro, no hay nada limpio. No hay nada puro ni limpio de su mortal corrupción. Hermano, no hay nada bueno ahí. En mi cuerpo, nada bueno. ¿Qué de bueno puede haber en mi cuerpo? En el Espíritu que mora en mí, en ese sí hay algo bueno. En el Espíritu de Jesucristo, en ese sí hay algo bueno. Pero en mi carne, ¿qué de bueno puede haber, hermano? Puros olores horribles, despide. No me digas que tu carne despide buenos olores. Si despidiera buenos olores, no te bañaras con perfume. No. Puros olores horribles despide el cuerpo, hermano. Así como esos olores tan horribles que despide el cuerpo, así es el pecado que está dentro de nosotros. De ahí que todo entendimiento esté ciego y el corazón inclinado a la perversidad. Bueno, ¿por qué ¿por qué veo pornografía? ¿Por qué no puedo ver pornografía? ¿Por qué no puedo dejar de aplicar mal el sexo? ¿Por qué no puedo dejar de fornicar? ¿Por qué no puedo dejar de inclinarme a la homosexualidad? ¿Por qué no puedo dejar de inclinarme al vicio? Ya no quiero fumar marihuana, ya no quiero firmar cristal, ya no quiero enojar. Hermano, ¿por qué? Porque todo está inclinado a la perversidad. El corazón está inclinado. Mire, hermano, esto es inclinarse. Así recargado, hermano, así recargado completamente a la perversidad. Y mientras usted esté así recargado a la perversidad, pues nunca va a poder tener estabilidad, no va a poder mantenerse firme por usted, por sus propias fuerzas. Es Jesucristo el que le va a dar el poder. Es Jesucristo el que le va a ayudar. Indudablemente todo el capítulo 3 de la epístola a los Romanos no es otra cosa que una descripción del pecado. Lea usted la carta a los Romanos, capítulo 3 en adelante, especialmente del 9 al 20, mirará usted. Esto se ve más claramente aún por la regeneración. Es decir, que nosotros los que estamos regenerándonos, no estoy en procesos de regeneración. No es que ya haya estado regenerado, estoy en procesos de regeneración. Pero en el proceso de regeneración puedo ver lo que está saliendo de mi vida, lo que está saliendo de mi cuerpo, el pecado, la miseria, está saliendo de la perversidad, está saliendo la corrupción, está saliendo todo aquello que desagrada a Dios, la práctica de homosexualidad, el alcoholismo, la drogadicción, las mentiras, los engaños, las fornicaciones, las masturbaciones y todo aquello que desagrada a Dios, hermano. ¿Por qué no podemos hablar las cosas del pecado como es? ¿Por qué no podemos quitarle esa máscara bonita que le hemos puesto al pecado? Mucha gente le ha puesto una máscara muy bonita, una máscara de payaso, otros una máscara con un poquito de maquillaje, maquillan el pecado y no se atreven a ver las cosas que están sucediendo dentro del pueblo de Dios. Si el maestro, o el pastor o el predicador
no es específico en su anuncio, en su mensaje, la gente no va a poder entender. Entendamos que cuando un pastor es un pastor, cuando una oveja es una oveja, la oveja al salir del redil queda expuesta a atrapar un piojo, una pulga, una chinche, una garrapata, se le va a subir ahí arriba, y al regresar al día del trabajo del pastor es a ver qué traes, a ver cómo viene, a ver si viene limpia, a ver si no le salió una pata, una garrapata, una pulga, a ver si no, qué es lo que trae, no vaya a contaminarme a las demás. O examínate a ti mismo, le está diciendo, a ver, ovejita, no traes por ahí una garrapatita, no traes por ahí una chinchita, no traes por ahí un piojito, no traes por ahí una pulguita. Examínate, ayúdame. Y si estás limpio, ayúdame a examinar a otros, porque es mucha chamba la que yo tengo. Y no puedo con toda. Simple. Eso es bien precioso, mi hermano. Jesús dijo, mucha es la mies. Esto se ve más claramente aún por la regeneración. Porque el espíritu que se opone al viejo hombre y a la carne no solamente indica la gracia con la que el espíritu nos fortalece, eso no solamente indica la gracia con la que la parte inferior o sensual es corregida. Voy a explicar esto de nuevo, miren. El espíritu que se opone al viejo hombre, es decir, el Espíritu Santo se opone al viejo hombre. Si usted viene a Jesucristo, se bautiza, empieza a venir a la iglesia, empieza a leer la Biblia, y usted quiere seguir viviendo como, es decir, al bautizarse nace usted de nuevo, de acuerdo a la Escritura. Pero usted quiere seguir viviendo las mismas prácticas que practicaba con el viejo hombre, las mismas prácticas que practicaba ese viejo hombre que acabo de describir, el espíritu se va a oponer. Y se va a oponer como una indicación de la gracia con la que la parte inferior, ya sea la sensualidad, va a ser corregida. Es decir, el alcoholismo que usted padece, solamente el Espíritu de Dios va a poder corregirlo. El único que puede corregir en nuestras vidas esas imperfecciones es el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo. Claro, es importante tener un buen asesor. Es importante, por ello es importante leer la Biblia. Por ello es importante decir al pan, pan y al vino, vino. Jesucristo vino y dijo a los más grandes o a los que se consideraban grandes, hipócritas. Él vino y le dijo al fariseo, le dijo al sacerdote, le dijo al saduceo y a toda la bola de feos, hipócritas. No se abstuvo, no se contuvo, no dijo, oh no, los voy a ofender. Arriba Satanás. No. Por eso nosotros tenemos que nombrar las cosas como son. Ahora, cuando el espíritu se opone al viejo hombre y a la carne, también se está oponiendo a esa parte interior que hay en nuestro corazón. Llámese pecado, llámese fornicación, llámese mentira, engaño, falsedad. Pero empieza a corregir esas partes, pero no termina ahí, sino que también corrige la entera y completa, es decir, produce una entera y completa reforma de todas las partes de nuestro cuerpo. Y por ello San Pablo no solamente manda derribar y destruir los grandes apetitos, sino que quiere también que seamos renovados en el espíritu del entendimiento. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos renovados. Mira, cuando una persona contrata a alguien para que le renueve su casa, aquella persona, si es un buen siervo, si es un buen empleado, le va a decir, bueno, mire,
sí voy a renovar esta área, pero deben entender que al renovar esta área van a surgir, o es muy probable que surjan más daños, y yo no voy a poder dejar esos daños, porque entonces de nada sirve que reconstruya, sino vamos a tener que reconstruir aquellos daños que se encuentren internos o que surjan o que resulten. Y así es el espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de entender que por ello nosotros los predicadores tenemos que advertirle al pueblo por qué obramos como obramos, hablamos lo que hablamos y decimos lo que decimos. En Efesios capítulo 4 versículo 23 dice esto, dice: y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y vivas del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios, el cual ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, que al predicarle yo a usted esto, yo le estoy predicando a un miembro del cuerpo al cual yo pertenezco. Vamos a otra vuelta. Le estoy predicando a un miembro del cuerpo al cual pertenezco y pertenece usted. Tenemos que renovarnos y dejar atrás la hipocresía, el engaño y la falsedad. Tenemos que decir las cosas como son. Y en otro lugar también dice la palabra de Dios que seamos transformados por medio de la renovación del entendimiento. Pero ¿cómo va a haber entendimiento? ¿Cómo podrá existir entendimiento si solamente estamos practicando una cristiandad que es superficial? Si solamente miramos a un Dios superficial, si solamente decimos, bueno, el infierno es superficial, es una metáfora, es una manera de decir, no hermano, el infierno es el real. El infierno es un lugar donde hay fuego, el infierno es como un horno que no cesa la llama. El infierno es verdad, así como Satanás es real y verdadero. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice estas palabras: y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable, lo que es perfecto. Pero ¿cómo vamos nosotros a escudriñar eso si no hemos entendido primero el pecado tal y como es, descrito tal y como es? La gente se pregunta dentro y fuera de la iglesia: ¿pecado? ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Oye, hermano, si usted le habla a un niño y le dice esa palabra, oye, no, pues yo no sé qué es pecado y por lo tanto yo no he pecado. No soy pecador, porque no ha distinguido, no ha comprendido, no ha entendido a profundidad el pecado. Así que nuestra perdición procede de la culpa de nuestra carne y no de Dios. Dios no hace que alguien se pierda. Dios no crea que el hombre se pierde. Jonás, en su desobediencia, ¿qué hizo Jonás? No fue y se perdió allí en el mar. Échenme a mí, yo tengo la culpa de lo que está pasando, échenme a mí al agua. Ándale, Jonás, ahí se lo tragó un pescado. Allá estaba perdido. Allá dentro de esa bestia marina, de ese gran pescado, de ese gran pez, sea ballena, sea lo que sea, ahí se puso a orar y hermano, a pedirle ayuda a Dios. Como el Señor tiene control de todo, agarró ese pez, lo condució y lo vomitó. Sácate de mi estómago, tú rebelde. Aquí no te quiero. Ya me causaste agruras, dijo ese pescado, lo vomitó. ¿Ah? El hombre se pierde, hermano, por sí solo. No es Dios el que hace. Oh, si me voy al infierno, va a ser porque Dios quiera. Hermano, Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo, para que nadie fuera al infierno. Si usted va al infierno, va por voluntad propia, va porque usted toma la decisión de ir al infierno. Usted es el mismo el que está dictando su fin, usted mismo está declarando su fin. Por eso entendamos que Dios no es el causante de nuestra desgracia. Pues no estamos perdidos, sino porque nos hemos degenerado. Y nos hemos degenerado de la primera condición de la
iglesia y el estado en el que fue creada. Por ello Eclesiastés dice en Eclesiastés capítulo 7 versículo 29, he aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se crearon para sí muchas perversiones. El hombre solo se crea sus perversiones. Y con esto se ve bien claro que solamente al hombre, y solamente al hombre, debe de imputársele la degeneración que hay dentro de la iglesia. No es Dios. El hombre dice, no, es que no hay iglesia perfecta. Sí la hay, hermano, sí la hay. El hombre todos los días está buscando la perfección. El hombre secular, todos los días. Cada día tenemos aparatos más perfectos. No me puedes decir que en la tierra no hay perfección. El pecado es perfecto, hermano. Oh. Usted dirá, hermano, ya blasfema. No, mi hermano. El pecado es perfecto para llevarlo al infierno. El hombre ha sabido perfeccionar el pecado. ¿Cómo no va a poder vivir? El hombre es el que ha degenerado la iglesia. El hombre es el que ha degenerado su cuerpo. Ya que por la bondad, amado hermano, por la bondad de Dios, fue donada a la iglesia la rectitud. Aquí está la donación. Él donó su palabra para que la iglesia se llenara de rectitud. Pero la locura y el desvarío de los hombres cayó en la vanidad. Por los hombres. Es que la iglesia, es que el hombre ha caído en la vanidad. Debemos entender, hay 7 tipos de iglesias en la tierra. Y esos 7 tipos de iglesias en la tierra, muchos hombres podrán describirlo, lo han descrito en diferentes maneras. A mi opinión, son 7 actitudes. 7 actitudes. La iglesia de Efeso fue la iglesia que había dejado su primer amor. Se fue tras la carne. La iglesia de Esmirna es la iglesia que sufría persecución. La iglesia de Pérgamo es la iglesia que necesitaba arrepentirse. Estudie usted, hermano, y vea por qué tenía que ver. La iglesia de Tiatira es la iglesia que tenía una falsa profetisa. Dejaba que predicara ahí una profetisa, o se decía ser profetisa. La iglesia de Sardis era la iglesia que se había quedado dormida. Ahora la iglesia que había preservado pacientemente era la iglesia de Filadelfia, así como la de la Odisea, una iglesia con una fe tibia. Pero desglosando esto, tenemos que entender que de entre esas 7 iglesias, únicamente a 2 se les condenaba de manera absoluta y no tenían esperanza de perdón. Sardis era muerta, la Odisea era rechazada. El día de hoy estas ciudades, por cierto, se encuentran destruidas, no existen, destruidas y deshabitadas. Ahora, solamente 2 se les alaba sin cesar, de corazón y amorosamente. Es decir, 2 de ellas alababan a Dios sin cesar. Y estas 2 ciudades han conquistado y han ostentado la gloria del Omnipotente. Pero aquí es donde viene algo más importante, porque miren, estas actitudes, hay muchas iglesias teniendo estas actitudes, hay muchos hermanos teniendo las actitudes, esas 7 actitudes. Hay hermanos que son completamente entregados a la predicación de la palabra, que se les llaman, mucha gente les llama a estos hermanos fanáticos. Bueno, cuando un hombre tiene el Espíritu de Dios, no puede haber fanatismo. No puede haber fanatismo. Porque es el Espíritu Santo dominando ese cuerpo. No es el hombre. También hay hombres que tienen, hay iglesias que tienen a Jesucristo, pero son idólatras. Siguen teniendo, alabando las obras de la carne. Siguen alabando las obras de la carne. La iglesia buena, y la iglesia buena es la iglesia de Esmirna y de Filadelfia. Y estas se componían de gente humilde
y eran perseguidas porque predicaban la palabra de acuerdo a como era. Ahora, las dos iglesias malas, Sardis y Laodicea, incluían a las clases dominantes. ¿Cuántas iglesias no hay aquí? Yo conozco una iglesia que le gusta tener ahí al gobernador, al presidente, al abogado, al licenciado, al político, al gendarme, al capitán, y los tiene todos torcidos. Cuida mucho lo que predica, no se me vayan a ir. Aquí entre ellos, eso es muy importante. Yo los conozco, hermano. Yo estuve ahí, yo los vi. Les dijo Juan, yo lo vi. Me gusta tener a este tipo de personas como sus partes integrados. Me gusta tener a la clase dominante. A estas ciudades, vistas como entidades, se habían hecho cristianas, pero eran todavía paganas en su manera de vivir. De las tres que eran en parte buenas y en parte malas, Efeso era ortodoxa, pero se había vuelto indiferente. Es decir, creía en lo que decían las escrituras, pero se había vuelto indiferente a lo que las escrituras decían. No, eso ya no aplica para ahora, eso es para los de Corintios, no, eso ya no es para aquí, eso es para mañana, etc. Ahora, Efeso era ortodoxa, pero se había vuelto indiferente. Pérgamo era una iglesia herética, herejía. Era fiel al nombre de Cristo, pero era hereje. Aún aunque la llevaran al martirio, era fiel, pero hereje. Tiatira era hereje también. Era celosa y crecía, pero era hereje. Y Dios no quiere ese tipo de esfuerzos. Dios quiere que nosotros hagamos morir las obras de la carne. Dios quiere que nosotros hagamos morir las obras de la carne en nosotros. Miente, ya no mienta más. Come de más, ya no coma de más. Se burla, ya no se burle. Miente, pero hermano, usted tiene el poder de decirle a Dios: mire, Señor Jesucristo, Padre, en el nombre de Jesucristo me declaro impotente, me declaro perezoso, que no me gusta trabajar. Te va a poner el deseo en tu corazón, dice la palabra, por el querer como el hacer. Haga morir las obras de la carne. El infierno es muy feo. Mientras estamos con vida, tenemos la oportunidad de venir a la regeneración. Que Dios le bendiga y le guarde, y recuerde, solo Cristo puede ayudarle. La próxima semana estaremos hablando acerca de los peligros del orgullo y la indolencia. El orgullo y la indolencia. Hasta aquí llegó mi informe, mi predicación. La paz de Jesucristo sea con ustedes. Y recuerde, ninguna obra que hagamos para el Evangelio, ninguna obra que hagamos para el Señor a su tiempo, si nosotros no cesamos, si nosotros no claudicamos, esta tendrá su recompensa. ¡Viva México para Cristo! ¡Viva México para Cristo! ¡Viva México para Cristo! Te habló tu hermano y amigo Manuel Muñoz. La paz de Cristo sea con ustedes. Así es, hermano.